especializa en dos líneas principales de investigación. Ambas están relacionadas con el comportamiento reproductivo y sobre todo las estrategias femeninas en arañas. La primera línea centrada en elección críptica femenina y tapones genitales en arañas, y la segunda sobre el origen y evolución de inversión de roles sexuales. Perfecto. ¿Está todo bien? Arrancamos. Todo bien. Bueno, a esta charla le quise llamar Poder Femenino Arácnido, historias desde el sur que rompen paradigmas. Pero en realidad, cuando la estaba armando me di cuenta, en realidad no son solamente desde el sur, son historias desde Latinoamérica que rompen paradigmas y ya veremos por qué. La araña de la foto es una araña blanca de la arena, que es el segundo modelo de estudio del cual les voy a estar hablando. Bueno, yo soy investigadora del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva, como ya les contaron, y trabajo en este instituto de investigación que forma parte del Ministerio de Educación y Cultura en Uruguay. Primero les voy a contar del país, supongo que lo deben conocer, entre otras cosas, porque hay muchos uruguayos y uruguayas en México, y además porque hasta por temas de fútbol es un país que a pesar de ser muy pequeñito, que es conocido en diversas partes del mundo. Bueno, es un país extremadamente pequeñito, como dijimos, 180.000 kilómetros cuadrados, con una población muy pequeña, de 3 millones de habitantes. Por eso siempre decimos cuando en el fútbol juega Uruguay, que juegan los 3 millones. Estamos todos ahí atentos, siguiendo. Somos muy poquitos, pero somos un país con muchas características particulares. Estamos ahí entre los dos gigantes, Argentina y Brasil. Es un país muy diverso, es un país que es mezcla de muchas etnias, muchos inmigrantes de diversas partes del mundo. Es el país del candombe, que es una música que se origina de los afrodescendientes que llegaron a nuestro país hace un montón de años. Es un país, el país del tango también, que es rioplatense en realidad, es el país del fútbol y de tantas otras cosas más que vamos a ir descubriendo. Pero me parece importante para que entiendan cómo llegué a dedicarme a las arañas, a la aracnología concretamente y al comportamiento animal, que les cuente un poquitito de mi vida, ¿sí? Lo que se pueda contar. Esos que ven ahí en esta imagen es mi familia, y este que ven, este peludo de pelo largo y ojos claros, re galán, es mi hermano que vive en México. Mi familia, que ahí no está mi papá, desde siempre, desde niños, somos 5 hermanos, 3 hermanas y 2 hermanos más grandes. Siempre fue una familia muy vinculada a la naturaleza. Nosotros desde muy chiquitos, desde que tengo uso de razón, mis padres los fines de semana nos hacían subir a una camioneta, teníamos una camioneta grande y subíamos todos los niños ahí en la camioneta e íbamos a recorrer diversas partes del país. Y un poco ahí es que surge mi interés por todo lo que es la naturaleza y los animales, ¿verdad? A su vez, mis padres eran de esos padres como súper, que eran padres raros, es bueno decirlo. Mi madre era bailarina y fue la primer mujer esgrimista de nuestro país. Era muy raro en esa época que hubiera mujeres que realizaran ese tipo de deporte, como una mujer muy vanguardista. Y por otro lado estaba mi padre, que también era medio un bicho raro, vivía en el interior del país, después se vino a Montevideo. Era una persona que, si bien trabajaba en aspectos comerciales, siempre tuvo un lado artístico como muy profundo, inculcándonos desde pequeños en leer mucho, en la música y en todo eso. Y esta que ven acá al lado es Anita Eisenberg en su adolescencia. Ahí tenía 14 años, fue el viaje que hacen típico aquí en Uruguay, que hacemos a Bariloche, a esa edad, y ven que era súper rebelde. Yo estaba en el tema del heavy metal, iba a los recitales, tenía mis novios y amigos en bandas, etcétera, etcétera, etcétera. Como una rebeldía bastante marcada y profunda. Y eso también tiene que ver con lo que al día de hoy, a qué me dedico y por qué me dedico a eso. A su vez, durante mucho tiempo vivimos en un lugar
que no es la capital de Uruguay, sino que es un balneario, un lugar de playa muy pequeño que queda hacia la costa del Río de la Plata. Entonces eso hizo que desde muy pequeña yo me vinculara mucho con todo lo que es el océano, el río. Uruguay tiene costa hacia el Río de la Plata y hacia el océano Atlántico, y bueno, todo lo que son deportes relacionados con el agua y la playa y demás. Por otro lado, ya más grande, esa soy yo, y lo que ven al lado es el rastro de una tortuga marina, una siete quillas, baula, no sé cómo le llaman en México, pero bueno, de esas súper grandes, leatherback. Cuando era estudiante, ya decidí entrar a la Facultad de Ciencias, y cuando era estudiante hice un voluntariado en Costa Rica. ¿Por qué elegí Costa Rica? Vamos a decir la verdad, no era porque estaba Bill Everhart. En ese momento yo busqué, bueno, quiero hacer algo en un lugar donde uno pueda surfear, donde haya playas hermosas, etcétera, etcétera, y dije Costa Rica, donde haya áreas protegidas para visitar y todo. Entonces fui a Costa Rica y estuve mucho tiempo viviendo en Costa Rica, en playas de anidación, trabajando con tortugas marinas. Y llegué a Uruguay y dije, me quiero dedicar a eso. Pero no había nadie en Uruguay que me pudiera orientar sobre el tema de las tortugas marinas. De hecho, nos juntábamos con varios compañeros estudiantes y armamos una ONG que se dedica a estudiar las tortugas marinas del Uruguay. Pero yo seguía como, bueno, ¿y quién me va a orientar? ¿Qué voy a hacer una vez que me reciba? Bueno, es decir también que yo en Facultad de Ciencias, cuando entré, hice bioquímica hasta el último año, y cuando llegué al último año decidí, no, en realidad a mí me gustan los bichos, me gusta la naturaleza, y voy a empezar a hacer biología. Esto lo aclaro por si hay estudiantes ahí de grado, que a veces uno no tiene por qué saber, ni desde pequeño ni desde grande, exactamente a qué se quiere dedicar. Muchas veces es una vocación que llega, a veces hasta de casualidad, como ocurrió en mi caso. A su vez me gustaba todo lo que es deportes de riesgo, etcétera. Esto que ven es haciendo bungee jumping en Costa Rica, etcétera, etcétera. ¿Y cómo llegué a las arañas? De casualidad, absolutamente. A mí me gustaban todos los animales, pero no tenía nada en particular con las arañas. ¿Pero qué pasó? Ese último año de la licenciatura en ciencias biológicas, uno tiene que elegir hacer una estancia científica en un laboratorio. Y justo fue un señor barbudo, que se llama Fernando Costa, a dar una clase. Él no trabajaba, no era docente de Facultad de Ciencias, era investigador en una institución que se llamaba Instituto Clemente Estable, donde al día de hoy yo trabajo. Él vino, lo invitaron a dar una clase y llegó con sus arañas lobo en unas cajitas, y yo dije, no, y empezó a contar las cosas increíbles que hacía de comportamiento en estos animales, y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, lo contacté a él para que me orientara durante esta pasantía final, que es obligatoria para nuestra carrera, y empecé a estudiar sobre todo el rol femenino en las arañas en lo que es la reproducción. Y no me fui nunca más. Y si me preguntan al día de hoy, amo las arañas, porque descubrí no solamente lo increíbles que son, sino las grandes posibilidades que nos dan a que nos interesa trabajar en ecología, en evolución, en comportamiento animal, las grandes posibilidades de hacer estudios súper elegantes tanto en el campo como en el laboratorio. Así que fue de casualidad, como pasan muchas de las cosas más lindas que nos pasan en la vida. Bueno, Uruguay, a su vez, es una tierra de praderas, de pastizales. Prácticamente todo nuestro territorio es como un gran prado verde que está a orillas del mar. Pero Uruguay, además de esto, es la tierra de la aracnología. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque de esos 3 millones de habitantes que les conté hoy, de acuerdo a los cálculos actuales, existe un aracnóloga o aracnólogo cada 100.000 habitantes. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Es como realmente una cifra muy, muy grande en comparación con la población que tenemos. Eso es una oportunidad. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de 30 y algo de investigadores y estudiantes, y más al día de hoy, les diría, si actualizáramos este cálculo,
que trabajan en taxonomía, en comportamiento, en evolución, en sistemática, en ecología, en distintos aspectos relacionados con este grupo, y con una gran generosidad para compartir y colaborar. Entonces eso hace que sea un grupo como súper fuerte y estable y que ha podido generar un montón de cosas lindas a lo largo de las últimas décadas, ¿sí? Entonces eso hace que sea muy motivante e inspirador trabajar en Uruguay en arácnidos. Bueno, ahora, ¿por qué las arañas, además de todo eso que les conté? No sé si Bill les habrá contado de esto, pero por las dudas yo se los voy a recordar, que las arañas, además de ser un grupo súper, súper, súper diverso, hay, ¿esto qué quiere decir? Hay muchísimas especies descritas y por describir. Hay mucho por hacer. A su vez, tenemos estrategias muy, muy diferentes no solamente de una familia a la otra, sino dentro de una propia familia o dentro de un propio género. Y estrategias a veces muy llamativas y muy extremas. Hay canibalismo sexual, por ejemplo, de hembras hacia machos y canibalismo sexual de machos hacia hembras. Hay machos que cortejan, hembras que cortejan, hay cópulas muy breves y cópulas muy largas, es como gran diversidad para estudiar y mucho por saber. A su vez, el hecho de que tengan en general, sin ser, bueno, algunos grupos que tienen tiempos generacionales un poco más largos, tienen tiempos cortos. Si uno estudia elefantes, por ejemplo, ¿qué te pasa? Poder estudiar al elefante, a los hijos de ese elefante, pero no mucho más porque no me va a dar la vida. En cambio, con las arañas, uno puede seguir, investigar y hacerle seguimiento a muchas generaciones, porque realmente los tiempos son cortos. Eso es una gran cosa para quien nos interesa trabajar en reproducción. A su vez, si todavía no están convencidos de por qué las arañas, puedo decir de que nos permiten trabajar muy bien en el laboratorio y muy bien en el campo, que eso no ocurre con todos los grupos. Hay muchos grupos animales que realmente no responden bien a las condiciones de cautiverio, pero estas sí. Conociendo datos de la historia natural de los animales, es fácil tenerlas en el laboratorio, tenerlas bien y que se comporten de una manera semejante a lo que ocurriría en la naturaleza. Y a su vez, y esto no es poco, es muchísimo, hay mucho por saber. Particularmente, a pesar de que en el neotrópico hay muchísimas especies, aún han sido muy poco estudiadas muchas de ellas. Entonces hay muchas posibilidades de generar preguntas interesantes para responder en el propio lugar donde vivimos. ¿Y por qué estudiar sexo en arañas? Porque ya si la gente se sorprende cuando me pregunta, Anita, ¿vos qué estudiás? Porque cuando me ven piensan, será bióloga marina. No, no soy bióloga marina, soy aracnóloga. Ahora, ¿por qué me dediqué a estudiar el sexo en arañas? Hay un montón de razones. Algunas de ellas les voy a comentar. Primero, como todos sabemos, estas arañas tienen estructuras genitales pares. Para quienes trabajamos en comportamiento nos permiten, por ejemplo, hacer una modificación de un rasgo, por ejemplo, en la zona izquierda, manteniendo la zona derecha como control y ver qué sucede en dichas condiciones. Eso es una facilidad enorme y uno, aún teniendo muy escasos recursos, que eso es importante porque en Latinoamérica estamos acostumbrados a investigar, a veces teniendo muy pocos fondos, podés hacer experimentos súper elegantes que respondan a preguntas muy grandes para el reino animal. Y eso no es poco, eso es mucho. A su vez, el hecho de que el esperma en las arañas es inmóvil y el macho lo transfiere encapsulado y es la hembra la que se encarga no solamente de activar ese esperma, sino de movilizarlo hasta la zona donde ella lo quiere guardar y demás, y ella es quien decide el momento de la activación de este esperma y demás. Eso da muchas posibilidades de manipulación del esperma por un lado y también de aislarlo durante esa maniobra que hace el macho cuando lleva el esperma desde sus testículos hacia sus palpos, que hace una telita y carga sus palpos. Uno tiene la posibilidad de intervenir en dicha acción, retirar el esperma, marcarlo y hacer muchos experimentos a partir de esto.
Por otro lado, bueno, tienen 1000 tácticas reproductivas diversas y posiciones copulatorias en las cuales el macho o la hembra corren diversos tipos de riesgo de ataque por parte del otro sexo, y eso también lo hace muy interesante. Y a su vez, y esto no es menor para mí, que me interesaba mucho ver el rol femenino en la reproducción en el reino animal, porque no sé en México si ocurre lo mismo, pero en Uruguay por lo menos, los libros que me daban en facultad para estudiar decían que las hembras era el sexo pasivo, que las hembras simplemente aceptaban el resultado de las luchas entre los machos por el acceso a la reproducción, y a mí eso me empezó a inquietar y quise profundizar sobre esa temática. Y entonces, ¿qué mejor que profundizar en un grupo en el cual las hembras son las que activan el esperma, las hembras en general son más grandes y más agresivas que los machos, las hembras tienen un rol decisivo en la reproducción, como son las arañas. Entonces, todo esto fue más eso del azar que me llevó a trabajar en este grupo y en estas temáticas. Ahora les voy a estar contando de 2 de mis líneas de investigación principales. La primera está relacionada con lo que es elección críptica femenina. Vamos a hablar un poco de qué es la elección críptica femenina y estos estudios que hemos estado desarrollando en la amada Costa Rica. Bueno, si bien Darwin, cuando habló de lo que es la selección sexual, habló de la selección sexual operando tanto entre machos, en las competencias, como entre la hembra y el macho durante el cortejo, eso se creía que era lo extendido en el reino animal. Pero a partir de estudios, sobre todo de Bill Everhart, con quienes ustedes habrán tenido el gusto en la charla pasada, que él se encargó como de centralizar, de hacer una revisión sobre aquellos casos en los cuales esta selección sexual estaría actuando no solamente antes del apareamiento, sino también durante y luego del apareamiento. Entonces, a partir de alrededor de los años 80, 80 y pico, y eso se empezó, 80 y algo, perdón, porque no sé, se empezó a evidenciar que había muchos casos en los cuales no era llegar hasta el apareamiento, sino que ocurrían cosas tanto durante como luego del apareamiento. ¿Sí? Hay un libro de Bill Everhart que se llama Female Control, Control Femenino, que si lo pueden conseguir, creo que estaba agotado, pero no sé, estaban en las tratativas de hacer una nueva edición. Es el libro que a mí me motivó muchísimo como estudiante a llegar a estas temáticas. Sí se puede conseguir en PDF, por lo menos. Que no me escuche Bill, pero... porque se agotó. Ese libro es un mojón, es algo que toda persona que le interese la naturaleza y cómo operan las cosas entre hembra y macho en la naturaleza, lo van a disfrutar muchísimo. Bueno, entonces a partir de los 80, no solamente por los trabajos de Everhart, sino también por los trabajos de Parker de competencia espermática y los posteriores trabajos, bueno, de Arnquist, de Rowe, en lo que es coevolución sexual antagonista, se llegó a la conclusión de, bueno, entonces, los machos siguen compitiendo después del apareamiento. ¿Cómo y dónde compiten? Dentro de la hembra. El esperma sigue compitiendo entre sí. Siguen compitiendo en una especie de carrera armamentista entre macho y hembra. El macho que quiere obtener el mayor número de apareamientos y la hembra que quiere elegir a los mejores machos, lo que le den una descendencia más exitosa. Y la hembra sigue eligiendo después del apareamiento, durante y luego del apareamiento. Esto es lo que se llama elección críptica femenina. ¿Por qué críptica? No solamente porque ocurre dentro de la hembra, es un proceso que se da dentro de la hembra, porque ya están apareándose, ¿sí? Entonces es algo que ocurre dentro de la hembra. Pero también se llama elección críptica porque estuvo tapada, velada, fue críptica para los investigadores que estudiaban comportamiento animal hasta alrededor de los 80 y 90, ¿sí? Sobre todo esto vinculado a que muchos eran hombres, no había muchas mujeres dedicadas en profundidad al estudio de la selección sexual.
Entonces, con esta mayor apertura, ¿qué pasó? Se empezaron a ver cosas diferentes. Entonces, de ahí la importancia de que tanto hombres como mujeres participemos de esto. Precisamos de una visión global para tener una comprensión global de estos procesos reproductivos. Bueno, ahí hay una frase que saqué de este libro de Eberhard que dice, las hembras son a veces por error pensadas como que cumplirían roles relativamente pasivos en el apareamiento y la reproducción, pero su cooperación es a menudo crucial en determinar si una cópula es exitosa o no en términos reproductivos. Y vamos a ver qué condiciones son necesarias para que esta elección de la hembra durante o luego del apareamiento ocurra. Bueno, estas son las condiciones, la lista de condiciones que tienen que ocurrir para que realmente esta selección sexual ocurra. Las hembras deben ser hembras de aquellas especies en las cuales deben tener por lo menos la oportunidad de aparearse más de una vez, ¿sí? No nos sirven especies monógamas, que de hecho al día de hoy sabemos que son la minoría. A su vez, en las especies en las cuales esto ocurre, lo que se encuentra es que la hembra responde de manera diferente de acuerdo a ciertas características de los machos. Y estas características y la respuesta de las hembras determinan el éxito de paternidad de ese macho. Y a su vez, esas características que la hembra elige o selecciona durante el apareamiento o luego del apareamiento pueden ser de diversos tipos. Pueden ser rasgos del macho que sean morfológicos, la hembra elige aquellos machos que tienen las patas más largas o que tengan espinas más largas o que, no sé, tengan un abdomen más grande. Pueden ser aspectos fisiológicos, que las hembras elijan aquellos machos que transfieren más esperma o que transfieren una sustancia nutritiva asociada al esperma, o pueden ser rasgos comportamentales. Las hembras deciden elegir como macho futuro padre de sus hijas y hijos aquellos machos que la estimulan más durante o luego del apareamiento. En todo este escenario es que yo un día, y de aquí quiero resaltar la importancia de asistir a los congresos, particularmente el de Uruguay, que vamos a tener, que va a ser el internacional, que hace mucho tiempo que no se hace en Latinoamérica, y hace más de 10 años que no se hace en Latinoamérica, y que va a estar en Uruguay, no sabemos si en el 2022 o 2023, ya están invitados todos ustedes a asistir. ¿Por qué? Porque los congresos son importantes para conocer gente, para discutir nuestras ideas y para generar colaboraciones. En un congreso en el cual yo estaba en la organización, que fue en Uruguay hace mucho, mucho tiempo, que yo era estudiante aún, conocí a Bill Eberhard. Y nos pusimos a hablar, y yo le conté de algunas ideas que tenía, y él me invitó a hacer una pasantía en Costa Rica. A partir de eso, y hasta el día de hoy, tenemos una colaboración súper continua, una amistad de muchos años, y no dejamos de generar nuevas ideas y nuevos proyectos en conjunto con muchos estudiantes de Costa Rica que orientamos en conjunto y demás. Por eso es importante ir a los congresos, porque ahí se generan cosas lindas y proyectos futuros interesantes. Bueno, ¿y qué hice cuando fui a Costa Rica y qué hemos venido haciendo en colaboración a lo largo de estos años? Bueno, hemos estado trabajando con un grupo de arañas del género Leucauge, que ustedes las tienen que conocer porque en México hay muchas especies y distribuidas por distintas partes del país. En Costa Rica también son muy abundantes y son abundantes en todo el mundo. Este género tiene más de 211 especies distribuidas por todo el mundo y por distintos tipos de ambientes naturales, urbanizados, montañas, lagos, bueno, diversos tipos de ambientes, y es muy abundante en Costa Rica. Entonces yo fui ahí a poner a prueba hipótesis de elección críptica femenina, de casos en los cuales las hembras siguen eligiendo después de haber aceptado a determinado macho. ¿Qué tiene de bueno este género? Que es muy diverso en especies, pero sin embargo ha sido muy poco estudiado. Sabemos muy poquito de 3 o 4 especies de este género.
y no sabemos absolutamente nada del resto, y está en todo el mundo, en lugares increíbles para visitar, para estudiar, para hacer contactos en colaboración con laboratorios de esos lugares, y tiene una distribución súper cosmopolita. Por otro lado, sabíamos, por observaciones previas, en este caso de Bill Eberhard, que las hembras a veces aparecían con su genitalia externa tapada. Entonces, eso nos daba la idea de que podría ocurrir que había un tapón genital, que en general en la literatura siempre se asocia con que, bueno, son los machos los que generan un tapón para evitar que la hembra se vuelva a parear. Entonces, decidimos poner a prueba esto, a ver qué pasa en Leucauge mariana y Leucauge argira, ¿sí? Estos tapones, ¿quién los hace? ¿Cuándo los hacen? ¿Por qué los hacen? Ahí ven esta bella gente, eso es en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, es nuestro lugar de estudio, ahí lo ven a Bill a la derecha y a Gilbert Barrantes, que él es investigador de la Escuela de Biología, es un personaje espectacular, es de las personas más animadas, investigadores más copados que me ha tocado conocer en la carrera, aracnólogo, también trabaja con aves, en comportamiento, una persona con una cabeza muy particular, muy linda persona también para trabajar, y bueno, son el gran equipo de trabajo allá, más muchos estudiantes que hemos orientado a lo largo de estos años. Y esa es la oficina de Bill allá, muy estilo Harvard, llena de papeles, llenísima de papeles, libros de todas las épocas, increíble. Y lo bueno que tiene esta universidad es que está en el medio de una reserva, y uno sale de la oficina, y eso que ven allá atrás es la reserva, y ahí está lleno de diversas especies de arañas, entre las cuales están estas Leucauge. Bueno, las dos especies que hemos trabajado en estos años, una es Leucauge mariana, que ambas son tetragnátidos, ¿sí? Son especies que construyen estas telas tipo orbiculares, horizontales, tienen quelíceros súper, súper grandes. Esa que ven ahí es Leucauge mariana. Esa soy yo en la reserva de la facultad, ahí de la Escuela de Biología, justamente buscando estas arañas que son muy frecuentes en esos arbustos bajos. Y la otra especie que hemos estudiado bastante en profundidad es Leucauge argira, que no está en el predio de facultad, pero es muy frecuente en las zonas de palmares. Ahí en Costa Rica hay zonas donde se plantan palmas de aceite, y esta especie es muy frecuente allí, es hermosa, es una araña, es un tetragnatio muy grande que construye telas realmente como de gran porte, y tiene características muy particulares. Está hacia la zona del Océano Pacífico. También en zonas cercanas a playas muy lindas, con olas, playas espectaculares para conocer y descubrir. Y ese es el lugar de colecta, que se llama Parrita, donde hacemos la recolección de casi todos los individuos. ¿Qué encontramos? No, perdón, ¿qué sabíamos desde antes? Que en esta y otras especies de tetragnátidos, hembras y machos enganchan sus quelíceros previo al apareamiento. En general, ¿qué ocurre? La hembra tiene que abrir sus quelíceros para que el macho que llega a la tela, a la corteja, se acerca, pero si la hembra no abre sus quelíceros, el macho no va a poder aparearse con ella, ni realizar su inserción, ni inseminarla. ¿Sí? Es necesario el acercamiento a la hembra y que la hembra abra los quelíceros, el macho se acerca, la hembra lo engancha y abraza con sus quelíceros a los quelíceros del macho, y luego ocurren las inserciones. Pero como ven, las hembras son súper activas. Si eso no ocurre, que la hembra abra sus quelíceros y se quede quieta esperando que el macho se acerque, no se da el apareamiento. Bueno, estos son detalles, que la inserción del macho es contralateral, palpo derecho, orificio de la hembra izquierdo. El que ven así como con puntitos es el macho, la hembra es la otra. Y las hembras son muy activas durante el apareamiento. Ahora vamos a ver un pequeño video en el cual vamos a ver las inserciones largas en Leucauge mariana, ¿sí? Tiene dos tipos de inserciones durante el apareamiento, esta especie. Las largas, en las cuales el macho
luego de enganchar los quelíceros, empieza a insertar y van a ver que se infla esa bolsita que es la hematodoca, que es como una forma indirecta que nos permite medir el número de eyaculaciones que hace el macho, se infla y se desinfla. Y se infla y se desinfla, en este caso, muchas veces con el palpo insertado. Y después hay otro tipo de inserciones cortas en las cuales el macho inserta una vez, se infla una vez esa bolsita, que es como la que genera la presión para que se expulse el esperma, y saca el palpo y vuelve a insertar. Vamos a ver estos videos. Esta es la hembra, que la van a ver con sus quelíceros abiertos. Este es el macho que se acerca. Ahí está el macho, ven que como que tantea los quelíceros de la hembra y ahí empieza a insertar. Esa es inserción fallida, y ahí insertó y se infla la hematodoca 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Ahí la hembra lo está envolviendo, llegan a ver, envuelve con sus quelíceros los del macho, ¿sí? Esta es un tipo de inserción palpar que tiene esta especie. Y en la otra, que es la corta, vean este video, ese es el epigino, o sea, la genitalia externa de la hembra, este es el macho, es un acercamiento. Macho ahí falla, pero ahí inserta una vez, se infla una vez, saca ahí y saca el palpo. Y en las cópulas existen ambos tipos de inserciones, ¿sí? En las cópulas en esta especie. ¿Y qué sucede? Esto que ven ahí es la genitalia externa de la hembra. Nosotros veíamos que aparecía una sustancia blanca o amarillenta cubriendo esa genitalia externa. ¿Y qué encontramos? Que cuando aparecía esa sustancia era muy difícil que un segundo macho se volviera a aparear con esa hembra. En la segunda especie, que es Leucagia argira, que es la de los palmares que les comentaba, esto también es la genitalia externa que, como verán, tiene este cono, esta proyección a modo como de nariz, ahí en la genitalia externa, con muchas setas sensoriales, y también veíamos estos tapones que, como pueden ver, en la izquierda es muy diferente al de la derecha, y a veces uno encontraba tapado de un lado y del otro no. ¿Y qué diferencias hemos encontrado en base a nuestros estudios a lo largo de estos años? Que bueno, en la primera especie, y para sorpresa nuestra, ese tapón genital no es formado por el macho para evitar que la hembra se aparee con otros machos. Está formado por sustancias que transfiere el macho, pero también por sustancias que transfiere la hembra. La hembra evalúa al macho durante el apareamiento y decide si aportar o no una sustancia propia que la genera ella con sus glándulas de las cámaras internas de sus espermatozoides. Si el macho no cumple esos requisitos que ella está estimando, que está evaluando, la hembra no aporta esa sustancia propia y el tapón no se forma, por más que el macho haya transferido la sustancia formadora de tapón. Por otro lado, en la segunda especie, encontramos algo más sorpresivo aún. El tapón no es formado por los machos y las hembras. El tapón es formado exclusivamente por las hembras. La sustancia que forma ese tapón es generada y depositada por la hembra. Y esa sustancia se puede emerger ya sea durante el apareamiento o luego del apareamiento. No solamente eso, sino encontramos algo que es único en arañas, muy raro, que es que la hembra utiliza esa formación de tapón, esa segregación de sustancia, como una trampa mortal para el macho. Es una forma como de darle fin a la cópula. ¿Por qué? Porque empieza a segregar esa sustancia que uno la ve emergiendo desde la genitalia femenina y el macho que está insertando el palpo empieza a quedar pegado a esa sustancia de la hembra. Entonces, si sigue insistiendo en aparearse y demás, lo que va a ocurrir es que la hembra lo va a atacar y se lo va a comer. ¿Sí? Entonces, ese tapón generado por la hembra en Leucagia argira es una trampa mortal, o puede ser para el macho, o por lo menos para los machos desobedientes. Bueno, acá les voy a mostrar un video justamente de eso. Acá van a ver al macho, está a la derecha, está insertando, ven acá la bolsita esa que infla y desinfla, él está inseminando a la hembra. En esta especie el macho tiene una genitalia, o sea, tiene un órgano palpar muy complicado, tiene un gancho de un lado, que lo van a ver de este lado,
con ese gancho lo introduce en el orificio de la hembra y del otro orificio de la hembra insemina. Lo que van a ver es que en un momento dado empieza a emerger algo de la hembra y el macho empieza a quedar pegado y intenta retirar su palpo desesperadamente de esa sustancia generada por la hembra. Perdón, es bueno resaltar que se ve movimiento en los videos porque las hembras y los machos son súper activos durante el apareamiento. Sí, se ve súper bien. Bueno, ahí ven, empieza a quedar pegado y muchas veces, si el macho sigue insistiendo y se pone pesado, lo que pasa es que la hembra lo ataca y se lo come. En esta especie existe canibalismo, sobre todo sobre aquellos machos que siguen insistiendo en inseminar a la hembra cuando ella ya produce esa sustancia. ¿Ven el hilo que une ese gancho del macho hacia la sustancia esa engendrada por la hembra, producida por la hembra? Bueno, ¿y qué encontramos que nos confirme de que realmente existe selección sexual durante y luego del apareamiento? En la primera especie, en Leucage mariana, encontramos que el macho durante el apareamiento realiza unos empujones de sus patas. Recuerden que el macho es el que está más oscurito, la hembra en blanco. El macho apoya sus patas contra las respectivas patas de la hembra y le hace como si fueran como caricias. Todo esto sobre la tela, ¿verdad? Debajo de la tela. Apoya sus patas y hace empujoncitos sobre las de la hembra. ¿Qué encontramos? Que cuanto más veces realiza esos empujones y durante más tiempo, hay más probabilidad de que la hembra aporte esa sustancia propia y forme el tapón que va a ser, entre otras cosas, más improbable que se vuelva a parear con otro macho. O sea, el macho si es bueno estimulando y dándole esos empujecitos a la hembra, se está asegurando su paternidad futura, exclusiva, ¿sí? Y en la otra especie encontramos, no durante la cópula, pero sí durante el cortejo, que el macho realiza unos rasgados cuando está conectado, enfrentado a la hembra, con un hilo de seda que los une. El macho, que es el que está en oscuro, realiza como unos movimientos sobre la tela que los conecta, que es como si estuviera tocando la guitarra, decimos, que es un rasgado de la guitarra, y cuanto más veces realiza esto y durante más tiempo, hay mayor probabilidad de que la hembra forme ese tapón que después es muy difícil de sacar para posteriores machos. O sea, encontramos que en ambos casos la hembra tiene un rol muy activo en lo que es decidir la paternidad futura de ese macho o de otros machos. Por otro lado, también nos llamaba la atención, esto ven, es Leucage mariana, son fotos frontales en las cuales se ve muy claramente el dimorfismo sexual que hay en lo que es los quelíceros. Acá pueden ver, no sé por qué no me quedaron los símbolos, pero este que ven acá es el macho, que es mucho más peludo y tiene, de hecho, hasta una protuberancia aquí abajo en los quelíceros, y la hembra, sin embargo, se la ve más peladita y lisa. Entonces, lo que nos planteamos es sospechábamos que estos pelos que tiene el macho, y dado de que ellos, hembra y macho, previo al apareamiento, contactan esa parte de los quelíceros, dijimos, ¿para qué será que funcionan estos pelos? ¿Será que estos pelos sirven para estimular a la hembra, para hacer de que forme tapón, de que esté muy receptiva y que después decida formar tapón y premie al macho en cuestión? Entonces hicimos un experimento que lo quiero contar. Por temas de tiempo no les puedo contar muchas de las cosas que hemos hecho, pero elijo cosas para que vean que aún teniendo como a veces poquitos recursos, uno puede hacer experimentos lindos. En este caso, ¿qué hicimos? Creamos 3 grupos, uno en el cual se afeitaba a la hembra en la zona en la cual el macho contacta con sus pelos, y se enfrentaban a cortejo y apareamiento. Otro grupo hacíamos al revés, afeitábamos al macho y la hembra quedaba normal en la zona de contacto. Y después un grupo control con ambos en situación normal. ¿Sí? En el laboratorio, sobre telas, etcétera, etcétera. ¿Cómo afeitaba el macho? Ustedes se preguntarán, ¿cómo hacía? Sí, yo también me lo pregunto. Son bichos muy pequeñitos, lo hacíamos bajo el estéreo, bajo una lupa,
con muchísimo cuidado. Nosotros los uruguayos somos muy de tomar mate, que tiene un montón de cafeína y entonces te deja bastante acelerada, y Bill me decía, no puede tomar mate en un montón de días previos para estar tranquila al momento de afeitar, porque claro, no quería dormir a los animales, porque eso les podía afectar el comportamiento, dormir para sacarle los pelos. Entonces lo hacía simplemente con una especie como de afeitadora pequeñísima que la elaboré yo misma con un palito y con un pedazo de hoja de afeitar. Bajo la lupa agarraba los ejemplares con polifoam, con, no sé cómo le llamarán ustedes, espuma como de los colchones, presionaba un poco al animal, lo suficiente como para que se quedara quieto, la afeitaba y después esperaba un rato para que no estuviera estresada, ni ella, ni él, etcétera, y los enfrentaba en condiciones de laboratorio. Y veíamos si se apareaban, la duración de cópula, un montón de... y si armaba, si se formaba o no tapón, si la hembra aportaba o no la sustancia necesaria para la formación de tapón. ¿Qué encontramos? Esto es uno de los resultados que encontramos, que cuando las hembras se les afeitaba a las hembras, tendían a no formar tapón. Y cuando se afeitaba a los machos, las hembras tendían a no formar tapón. Con lo cual, estos pelos y la estimulación que recibían, porque nosotros veíamos que los quelíceros se mueven mucho durante este enganche de quelíceros, tienen que ver con que la hembra decida o no aportar la sustancia propia para formar ese tapón y asegurar el éxito de paternidad del macho. ¿Sí? Por otra parte, y siguiendo con esta misma temática, también encontramos pelos, porque ustedes saben que las arañas perciben todo el entorno por sus pelos, son bichos realmente muy peludos, los pelos son muy importantes en los aspectos sensoriales. También encontramos que en esta misma especie, la hembra contaba con unos pelos súper largos en la zona ventral, y que esos pelos eran acariciados también durante el enganche de quelíceros. Entonces se imaginarán lo que hicimos con Laura Segura, que es una estudiante de Costa Rica que orientamos en conjunto, que ahora está en Estados Unidos haciendo su doctorado en pseudoescorpiones, capaz que alguno de ustedes la conoció en el Congreso Latino. Bueno, lo que hicimos fue más o menos similar al experimento exterior. En un grupo depilamos esos pelos del macho, depilamos la zona de contacto con la hembra y vimos lo que pasaba. ¿Y qué encontramos? Que las hembras, cuando a las hembras le sacábamos esos pelos, que son re poquitos pelos, en realidad le sacábamos 6 pelos. Ustedes fíjense en un animal peludo como una araña, uno pensaría, 6 pelos no pueden ser tan decisivos. Sí. Las hembras que no tenían esos pelos no agregaban sustancia para formar tapón. Era como que no podían censar a estos machos que se comportaban igual, es bueno decirlo. No era que las hembras se comportaran de manera extraña por no tener los pelos, aceptaban al macho y todo, pero no aportaban la sustancia para formar el tapón. Por otro lado, y también en esta familia, no solamente el leucaje, hay muchísimas especies dentro de lo que es Tetragnatida, de las cuales no sabemos absolutamente nada. Tetragnata, que es un género que debe ser, lo sé, muy frecuente también en México. Hay muchísimas especies, cuando uno las encuentra en determinado lugar, que en general construyen sus telas cerca de cursos de agua, no se sabe nada prácticamente de comportamiento, y menos de comportamiento sexual. Nosotros estamos haciendo un estudio con estudiantes de la Universidad de Córdoba, estudiando 2 especies de tetragnata que son muy frecuentes en Uruguay. Ellos han venido varias veces a hacer los estudios de campo y en el laboratorio. Esto que ven acá es la hembra, este es el macho, también enganchan los quelíceros, pero hay en una de las especies que estamos estudiando en la cual es la hembra la que envuelve con sus quelíceros al macho y en la otra es el macho que envuelve con sus quelíceros a la hembra. Sin embargo, son simpátricas y sincrónicas. Bueno, tenemos un trabajo que actualmente está en evaluación en una revista y son especies súper interesantes, entre otras cosas porque si la hembra no hace esta torsión del abdomen que ven en la imagen, el macho no va a poder aparearse con ella. Y por otra parte, llegamos a ver hasta expulsión de esperma. O sea, hay muchísimo por parte de la hembra, luego del apareamiento. Hay muchísimo para estudiar, para hacer, sabemos aún muy poco. También queremos hacer estudio de paternidad
en Leucauge, y también queremos ver ese macho que tiene un gancho súper conspicuo en su órgano palpar, ver qué función tiene ese gancho, si es realmente una función mecánica para engancharse y afirmarse más hacia la hembra, si es una función de estimulación, o ambas o qué. Para esto realizamos también con una estudiante colombiana que fue estudiante mía de maestría y bueno, luego fue a hacer una pasantía a Costa Rica, financiada por el Smithsonian, que son también posibilidades que ustedes tienen que... Hay mucho apoyo para estudiantes latinoamericanos, que está bueno que aprovechen también esas opciones, y bueno, y llevamos a cabo un experimento para ver justamente ese gancho para qué sirve, cubriendo el gancho, bueno, modificando el gancho y demás, y también es un trabajo que actualmente estamos redactando. Y ahora les voy a contar de mi otra línea de investigación que tiene más que ver con Uruguay y con Sudamérica, ¿sí? Que la he dado en llamar hembras errantes y demandantes sudamericanas, arañas rebeldes de la costa. Y ahora vamos a ver por qué. Evidentemente, todas mis investigaciones los van a llevar a lugares bellos, cercanos a costas o a países que tienen costas hermosas, como los tiene México, porque por mi propia historia, como les conté al principio, ¿sí? Y también ese gran amor para recorrer esas zonas tan exuberantes y hermosas. Bueno, como ustedes ya saben, en general en arañas, siempre se dice que las hembras son mucho más grandes, más voraces, más agresivas que los machos son más pequeños, en algunas especies son mucho más pequeños. Las hembras son el sexo sedentario, mientras que los machos salen a buscar pareja, compiten por acceder a las hembras, y las hembras son el sexo selectivo. Esto es lo que se considera extendido en arañas, lo tradicional, lo que ocurre en muchas especies. Pero se sabe, esto no solamente se cree extendido para las arañas, en el reino animal en general está esa noción de que, bueno, los machos compiten por las hembras eligen y ya. Pero eso no es así siempre. Este señor Wine tiene una revisión, que ahí está la cita ahí abajo. Yo después le voy a hacer llegar, obvio, mi presentación para que tengan, y si a alguien le interesa, que mire y lea estos trabajos maravillosos que hay de esta gente que justamente prestó atención a las excepciones a las reglas. ¿Y qué encontraron? Que hay en muchas especies animales, tanto de peces, anfibios, reptiles, aves, algunos casos en mamíferos, en los cuales no es tan así, no es que los machos salgan a pelear por las hembras y las hembras sean quienes eligen, sino que hay en casos en los cuales el macho tiene una alta inversión reproductiva, ya sea cuando sale a buscar hembras, ya sea en el cortejo, ya sea porque le entrega algún regalo o algún recurso especial a las hembras. Entonces, en estas especies en las cuales los machos invierten mucho en la reproducción, puede pasar de que no ocurran esos patrones tradicionales que se habla que son los comunes en la naturaleza, sino que aparezcan casos atípicos, en los cuales sean las hembras quienes salen a buscar pareja, las hembras quienes inician el cortejo y los machos quienes eligen, ¿sí? Estos casos se llamó en el año 91 inversión de roles sexuales, ¿sí? Porque es inversión de los patrones típicos, de los patrones que se esperan, de acuerdo a la bibliografía y a los estudios clásicos. Y se habla que esta inversión de roles o de estrategias de macho y hembra es parcial cuando tanto hembra como machos son decisivos, son selectivos, perdón, al momento del apareamiento, y total cuando exclusivamente los machos son quienes eligen al momento del apareamiento. Esto estaba reportado en muchas especies distintas, dispersas dentro del reino animal, pero no había ningún caso en arañas. Y yo tuve la suerte de, en Uruguay, encontrar una de estas excepciones a la regla en arañas. Un poco de casualidad también. Bueno, esta araña de la cual vamos a estar hablando se llama Locosa sedex o araña blanca de la harina. Son arañas que construyen cuevas en las costas del Río de la Plata, del Océano Atlántico en Uruguay y de costas de ríos y arroyos interiores del país.
Esta especie antes se llamaba Locosa brasiliensis, bueno, a partir de un trabajo un poco más reciente se le cambió el nombre, construye cuevas en las cuales permanece durante el día, son cuevas en la arena recubiertas por seda, y en las noches, sobre todo en las noches de verano, se vuelven muy activas, ¿sí? Y es cuando ocurre la reproducción. Y después hay otra especie que se llama Locosa marindia, que también antes tenía otro nombre, que habita en lugares similares al anterior, es más pequeña, en las cuales las características son similares. También es nocturna, también durante el invierno está enterrada en esas cuevas de seda, y también en el verano se vuelven más activas. Este es el típico hábitat de la primera especie, que es la más grande, Alocosa cenex, ¿sí? Que son dunas como abiertas, con muy escasa vegetación, samófila, vegetación nativa, y aquí es donde las arañas construyen estas cuevas. Este es el lugar donde en mis vacaciones, que comienzan en el día lunes, me voy a estar yendo exactamente. Y este es el hábitat típico de la segunda especie, la más pequeñita, que es en zonas con más vegetación, donde ya hay vegetación nativa mezclada con vegetación exótica, un poco más abundante, hay hasta pinos y acacias en algunas partes, y esto es donde podemos encontrar durante las noches a la segunda especie, la más pequeña, Alocosa marindia. Esto es Río de la Plata, lo otro que les mostré es Océano Atlántico. Con un estudio de trampas que en realidad hicimos con dos colegas, con Fernando Costa y Miguel Simón, que queríamos estudiar la arañofauna de la zona costera de Uruguay, a diferencia de lo que esperábamos con este estudio de trampas que captura animales que se están moviendo, que están caminando, nos llamó muchísimo la atención que estas dos especies caían en las trampas más hembras que machos, lo cual es extremadamente raro en arañas y sobre todo en arañas lobo, que es el grupo al cual pertenecen ambas especies. Entonces, a partir de esto, y también de las observaciones que yo estaba haciendo, ahí era todavía estudiante, también veía que los machos eran más grandes que las hembras en ambas especies, lo cual también es raro. En arañas lobo, arañas licocide, en general, o las hembras son más grandes que los machos o son de tamaño similar, pero no son los machos más grandes que las hembras. Entonces había algo raro. Entonces decidí centralizar lo que era mi proyecto de posgrado en esta especie. Y es la especie a la cual dedico gran parte de mis investigaciones, en conjunto con mucha gente de distintas partes de Sudamérica, hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué encontramos? Que no solamente las hembras eran más móviles que los machos en ambas especies, sino que los machos eran más grandes que las hembras en ambas especies, ¿sí? Entonces, a partir de eso, empecé a hacer experimentos en el laboratorio. ¿Y qué encontré? Que a diferencia de lo esperable en otras especies, esto que van a ver es un video realizado en una pecera, es la hembra la que se acerca a la cueva del macho, es la hembra la que empieza a cortejar al macho, el macho responde al cortejo de la hembra, se aparean en la cueva del macho, y el macho le deja su propia cueva a la hembra luego del apareamiento. Pero vamos a verlo, que esto... Esa es la hembra, encuentra un macho enterrado, que a veces tienen hasta la cueva cerrada, lo abre, ese es el macho que ya detectó que hay una hembra y responde al cortejo de la hembra, que son sacudidas con sus patas delanteras, el macho vibra, la hembra se mete a la cueva del macho, lo sigue hasta el fondo de la cueva, cambian de posiciones, ven que ahí muy rápidamente la hembra quedó en el fondo de la cueva del macho y el macho quedó más hacia arriba, más cercano a la boca de la cueva, y el macho, ahí lo ven encima de la hembra, y ahí es cuando ocurren muchas montas del macho sobre la hembra dentro de la cueva, hasta que al final, luego de 7, 8, 9, 10 montas del macho, el macho sale de su cueva y tapa la entrada de la cueva. La hembra queda adentro y la hembra en la cueva que era del macho va a realizar su puesta de huevos, se va a quedar ahí enterradita sin comer, esperando que nazcan sus crías, y cuando nacen las crías va a salir con las crías sobre el dorso. El macho tapa la entrada de la cueva, está a veces media hora, 45, una hora, tapando la entrada de la cueva, como camuflando
esa cueva para que nadie más la encuentre y luego se retira. Y para poder aparearse con nuevas hembras, ese macho, ese pobre macho, va a tener que hacer una cueva nueva, hacer una cueva larga, porque lo que encontramos es que las hembras solamente se aparean con aquellos machos que tienen cuevas largas, ¿sí? La hembra estima el largo de la cueva del macho y decide si aceptar o no el apareamiento. Entonces el macho, para poder tener una nueva pareja, va a tener que construir una cueva larga, esperar a que lo visiten hembras para poder aparearse de nuevo. O sea, estos machos, a diferencia de otras especies de araña, no se van a aparear muchas veces en un periodo reproductivo, sino tienen acotadas sus posibilidades de apareamiento, ¿sí? Y sabemos que estas hembras, luego de que nacen las crías y se le suben al dorso, va a salir para dispersar las crías, deja la cueva del macho, se va a poder aparear con otros machos hasta 3, 4 veces, ¿sí? En la naturaleza. Entonces, esto lo encontramos en Alocosa cenex y también en la especie más pequeña, Alocosa marindia. Resumiendo, a diferencia de lo que es tradicional en arañas, encontramos que las hembras son más pequeñas que los machos, son el sexo que sale a buscar pareja, que inicia el cortejo, esas sacudidas de patas anteriores enfrentadas al macho, que eligen a los machos por el largo de la cueva. Por otro lado, los machos son más grandes que las hembras, pero también son selectivos. No se aparean con cualquier hembra. ¿Y qué hembras prefieren? Aquellas que no se han apareado con otros machos. ¿Por qué? Porque la primer bolsa de huevos u oteca de la hembra es la que tiene el mayor número de huevos y por lo tanto les va a dar un número mayor de progenie, de crías. Entonces, por eso es que prefieren estas hembras que no se han apareado con otros machos. Y a su vez, prefieren aquellas hembras que tienen una mayor condición corporal, porque esta característica en estas arañas está asociada también con el número de huevos. Cuando rechazan a las hembras, la pueden rechazar y echarlas de su cueva o las pueden canibalizar. Tuve la suerte de en el campo, en condiciones naturales, estar una noche que había acompañado a un colega brasilero que había venido a Uruguay a buscar una especie de otras arañas en la costa de un arroyo, estar paseando al borde del río y encontrar a un macho de Alocosa cenex comiéndose una hembra. Y dije, qué raro, un macho comiéndose una hembra, es como muy raro esto en condiciones naturales. Me pareció súper extraño, entonces, ¿qué hice? Ese macho lo llevé al laboratorio, le llamé Hannibal, en honor a Hannibal Lecter, y dije, voy a probar a ver si es simplemente que este macho tiene una característica rara que lo hace, no sé, ser más agresivo, o si el macho es selectivo, si elige a determinado tipo de hembras. Lo expuse ante una hembra que tenía en el laboratorio, que ya se había apareado con otros machos. La hembra se acercó a la cueva, lo cortejó, pero después de que la hembra estaba dentro de la cueva, la atacó y se la comió. Y dije, ya van 2 casos de este macho complicado. Pero después lo expuse a una hembra virgen y se apareó con ella, y tuvieron de hecho el récord de hijos, Hannibal y esta hembra. Dije, entonces es que eligen algo. Y a partir de eso, también un poco de casualidad, hicimos un experimento para poner a prueba qué elegían los machos, y nos dimos cuenta de eso. Los machos prefieren hembras vírgenes a ya apareadas, prefieren hembras con mayor condición corporal, y cuando rechazan a las hembras, pueden atacarlas y comérselas, lo cual es un fenómeno súper raro en el reino animal, lo de machos caníbales sexuales, y que de hecho tuvo como mucha repercusión en la prensa a nivel internacional porque se hablaba de los machos de arañas uruguayas que atacan hembras, y bueno, hubo mucho, y tuvimos que reinterpretar esas hipótesis que utilizamos para hablar de canibalismo sexual en arañas, que en general se habla de hembras que atacan a machos, ahora las teníamos que ver al revés. Acá las hembras se arriesgan a salir a buscar pareja y demás, y son los machos los que atacan a las hembras. Entonces es un modelo súper interesante. Y después en la especie más pequeña ocurre lo mismo, pero no son caníbales sexuales, a diferencia de la especie mal. Lo cual las hace súper interesantes, porque habitan en ambientes muy similares, pero difieren en esta característica y tienen un periodo sexual mucho más acotado a Alocosa marindia, no sobreviven a un segundo periodo reproductivo, que la especie Alocosa cenex sí. Entonces, esos rasgos pueden estar condicionando también las estrategias
que si una especie y la otra. Y esta imagen bella es de un lugar en Uruguay que se llama Oceanía del Polonio, que es tipo el paraíso para quienes estudiamos estas arañas. Es un lugar increíble, es un lugar en la zona costera del Océano Atlántico, en el cual prácticamente no hay construcciones humanas, la vegetación es nativa, y son puras dunas, entonces estos animales están en su paraíso terrenal. Y es un lugar que a su vez es excelente para hacer estudios, ni que hablar, de día, de noche, lo que sea. Y a raíz de observaciones que hicimos ahí, nosotros empezamos a pensar. Los casos estos de patrones raros en los cuales las hembras salen a buscar machos, cortejan y demás, han estado asociados en otros grupos de peces, en otros grupos animales, peces, anfibios y demás, a especies que viven en ambientes que son considerados extremos, duros, rigurosos. Estas arañas de Uruguay, ¿se puede considerar de que es el ambiente el que está moldeando, el que está conduciendo estos patrones no tradicionales? Porque el ambiente de la playa es muy extremo. Durante el día, en verano, hace mucho calor, hay una temperatura altísima en la arena, hay mucho viento. Uruguay es un país súper ventoso y más en estas zonas costeras. Después, sin embargo, en la noche es muy frío. Entonces, hay como cambios drásticos de temperatura entre el día y la noche, cambios drásticos de vientos. Hay días que uno va a trabajar en el campo y ves muchísimas presas potenciales para estas arañas, muchos insectos, y hay otros días que no ves nada, refugios hay muy pocos. Entonces, realmente este ambiente podría caer en esa categoría. ¿Es el ambiente el que está haciendo que estos animales se comporten de esta manera? Bueno, para responder a esto teníamos que saber más de otras especies, porque sabíamos un poquito de dos. Entonces, yendo a la subfamilia a la cual pertenecen, que se llama Leucocine, tiene 132 especies al día de hoy, y de estas 132 hay 19 que están en el neotrópico y 17 que podemos encontrar en Sudamérica. Se sabe nada, prácticamente nada. Se sabe algo de taxonomía, pero de lo que es comportamiento, nada. Sin embargo, están en todo América, si contamos Norte, América Central y América del Sur, allí están estos animales, y donde uno las encuentra son muy abundantes. Tienen otro problema, es muy difícil, en esta subfamilia Leucocine, es muy difícil distinguir una especie de otra por la genitalia, es súper homogénea. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era saber qué especies tenemos, porque seguramente esas especies que están descritas, vaya uno a saber si todas son Leucocine o no, cuántas especies son, etcétera, etcétera. Entonces teníamos la necesidad de integrar lo que es información de la morfología, como de estudios taxonómicos, con datos moleculares para primero saber qué especies tenemos en Sudamérica, y cómo se vinculan entre sí. Y a partir de eso lo que hicimos fue presentar un proyecto que lo presentamos a fondos de National Geographic y un proyecto de un fondo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, y por suerte nos otorgaron toda la financiación para todo lo que es el estudio de campo, el estudio de laboratorio, y lo que era nuestro objetivo principal era investigar el origen y evolución de la inversión de roles sexuales en Leucocine sudamericanas, integrando información de comportamiento, de ecología, de genética y de morfología. Como pueden ver, en ese proyecto participan investigadores de diversas instituciones, de 2 instituciones de Uruguay, de Argentina, del Museo Bernardino y de la Universidad de Córdoba, de Brasil, del Butantán y de la Universidad de El Salvador de Bahía, de Argentina también el grupo de Nelson Ferretti, Carolina Guerra, del sur de Argentina, un grupo de Chile, de Patricio Pliskov, también el grupo de Renato Teixeira de la zona de Porto Alegre, de Brasil, y bueno, y nuestro amigo Miquel Arnedo de la Universidad de Barcelona. Entonces teníamos todo este super equipo
en el cual participaban taxónomos, ecólogos, sistemáticos, etólogos, todos trabajando en conjunto para responder a esta gran pregunta. Acá les voy a mostrar, un resumen de lo que hicimos. ¿Qué hicimos? Visitamos diversos lugares bellísimos de diversas partes de Sudamérica. Lo que hacíamos era colectar especímenes, ver si en esas especies de Alococine durante la noche también era más frecuente la movilidad de hembras que de machos. Veíamos también, que lo que hicimos fue también estudiar el dimorfismo sexual de tamaño, basándonos en los animales que colectábamos y en los que había en colecciones, no solamente de Sudamérica, sino también del norte, para ver si en estas especies de Alococine, que habitan no en ambientes costeros, porque esa era nuestra gran pregunta, estas especies de Uruguay, ¿tienen estos comportamientos porque están en la costa? ¿Qué pasa con especies de la misma subfamilia que habitan en desiertos, en selvas, en pastizales, etcétera, etcétera? Eso nos iba a ayudar, toda esta información nos iba a ayudar a poder responder a nuestra pregunta. Y bueno, se están delimitando especies y la idea es construir una filogenia en base a datos moleculares y en base a datos morfológicos sobre la cual mapear las características que nos pueden hablar de una inversión de roles sexuales. O sea, vamos a mapear características morfológicas, vamos a mapear sobre esta filogenia que vamos a construir, ecológicas de lo que tienen que ver con los ambientes en los cuales habitan y características comportamentales. Este proyecto ha sido todo lo más soñado que se puedan imaginar. Ahí ven algunas de las fotos de las salidas en estos lugares maravillosos, con gente muy copada, con la cual uno comparte no solamente cosas de ciencia, sino de lo que es la vida en los países. A su vez fuimos acompañados de Marcelo Casacuberta, que era nuestro fotógrafo y él es realizador de audiovisuales, entonces filmábamos. Bueno, un grupo absolutamente increíble y visitando lugares increíbles y generando muchísimos datos que no nos van a dar la vida para terminar de analizar. Diversos lugares, playas con arena volcánica, bahía, bueno, etcétera, etcétera. Acá les voy a contar un poco de qué encontramos. En este momento nos encontramos preparando la primera publicación de este proyecto. ¿Qué encontramos? Que de estas especies acá tenemos datos que algunas son del norte, que son datos de colección para ver el dimorfismo sexual de tamaño, y otros corresponden a especies que, como verán, todavía no tienen un nombre, que colectamos nosotros, que son especies nuevas para la ciencia. Encontramos que en aquellos casos en los cuales era significativa la diferencia de tamaño corporal entre macho y hembra, todas pertenecen a arañas de la costa. Hay un único caso que es Alocosa noctuabunda, que es un animal que es del norte, de América del Norte y Estados Unidos y México, creo que se puede encontrar también. En ese caso, sí había diferencia de tamaño entre ambos sexos, pero era la hembra la que es más grande que el macho. En el resto de los casos siempre fue, cuando hubo diferencias significativas, siempre era el macho más grande que la hembra, y si ven por el icono, son todo casos de especies, ya sea de costas fluviales, costas de ríos o arroyos, o costas oceánico-estuarinas, como Alocosa cenex. También vemos casos este es un animalito de Chile, que es una costa de arroyo en montaña. Acá ven el caso de este animal súper especial, que es de San Martín de los Andes, en el sur de Argentina, que son costas de arena volcánica. Y este animal chileno, que es de costas de río de montaña también. ¿Sí? En los casos que encontramos, con la excepción de la especie del norte, en todo el resto de los casos, siempre cuando hubo diferencias significativas, era porque el macho es más grande que las hembras y todas eran especies costeras. Por otro lado, con respecto a qué sexo es más activo durante la noche en la superficie, encontramos que en lo que son especies costeras, en todas ellas, hay mayor probabilidad, esto es la proporción sexual, o sea, la proporción de hembras con respecto a machos.
La proporción más drástica de hembras y machos se da en especies costeras, sobre todo en lo que son costas oceánicas estuarinas, ¿sí? Como estos animalitos de bahía, y como estos, acá tenemos un caso, es un caso excepcional, raro, que es un animal que es de costa, pero es el de costa de arena volcánica, en el cual los machos son más grandes que las hembras, pero a diferencia de las otras especies costeras, los machos son más activos que las hembras durante la noche. Entonces es un caso súper particular, una nueva excepción que tenemos que estudiar. Después vemos en animales que son de pastizales y eso, más o menos proporciones parejas de hembras y machos. Entonces, efectivamente, estamos confirmando que las especies de leucocine de la zona de las costas serían las que presentan esta inversión de roles sexuales. ¿Qué encontramos entonces? Que dentro de las especies de esta subfamilia, las que tienen dimorfismo sexual significativo de tamaño, todas son de la costa. Pero no es que todas las especies de la costa tengan dimorfismo sexual de tamaño. Sí, son solamente algunas. Tenemos que ver cuáles y en qué condiciones, y para eso va a ser muy importante también mapear las características de sustrato, de salinidad y tantas otras cosas, que es lo que estamos haciendo ahora. También encontramos que los tamaños corporales más grandes parecerían estar asociados con ambientes más extremos, y también esto englobaba a ciertas especies en grupos que coincide también con la filogenia que estamos armando, que hay ciertos grupos que están más emparentados y que se encuentran en determinadas áreas de Sudamérica. Y también encontramos que hay varias especies costeras de la subfamilia que muestran un sesgo, que las hembras son más activas, con la excepción de ese animalito raro de San Martín de los Andes. Ahora estamos justamente redactando los manuscritos, terminamos de analizar los datos y nos quedan algunas especies que son clave para saber más y para entender qué ocurre en estas arañas de la arena. Por eso estamos haciendo un estudio. Una de mis estudiantes es Carolina Guerra, que está en el sur de Argentina, en Bahía Blanca, que la estamos coorientando, colaborando con Nelson Ferretti, que lo ven aquí, que él en realidad trabaja más que nada en tarántulas, pero acá se animó a seguir el deseo de su estudiante Caro, y ella encontró esta especie, Locosaltíceps, que es de la zona de la costa, que vive en arena y que es muy similar en muchas cosas, pero no hay dimorfismo sexual de tamaño, o sea, los machos son más o menos iguales que las hembras, y los machos son tan activos como las hembras durante la noche. Entonces es una especie clave porque en ciertas cosas se parece mucho lo que es el hábitat y demás a otras, pero no presentaría esta inversión de roles sexuales ni en el tamaño ni en la movilidad, pero sí la hembra es la que inicia el cortejo y sí el macho le deja su propio refugio a la hembra luego del apareamiento. Por otro lado, esa soy yo en El Paraíso en la Tierra, que es San Martín de los Andes, que no está trucada la foto, eso que ven ahí es un arcoíris, nunca vi tantos arcoíris en mi vida como en ese lugar. En ese lugar es donde está esa especie rara, que la vemos acá, que es hermosa, que construye sus cuevas en la arena negra volcánica, y los machos son más grandes que las hembras, pero los machos salen a buscar pareja. Y los machos son caníbales sexuales, lo sabemos porque ya hicimos experimentos en el lugar. Y bueno, y estas son nuestras bellas salidas de campo, imagínense lo que es estar ahí trabajando, en un lugar que hace mucho frío también, que en el invierno cae nieve y quedan los animales cubiertos por 3 o 4 metros de nieve, y en verano realmente el calor es muy agobiante porque la arena es negra y captura mucho lo que es la energía solar, y entonces es una especie que vive en condiciones realmente súper, súper extremas. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, ¿cuál es nuestra idea? Sumar más a Leucocine de diversas partes del mundo, visitar nuevos lugares, hacer una segunda parte de este proyecto que fue soñado, y seguir combinando estudios en el laboratorio con estudios en el campo, conociendo también la historia natural de las especies, que tan necesaria es para responder cualquier pregunta que se te ocurra de lo que sea. También queremos saber, estos animales, después, por ejemplo, estos machos que dejan sus propias cuevas,
si se alejan mucho o si quedan en determinadas zonas dentro de las dunas. Para esto es nuestra idea marcar a los animales y ver qué tanto se alejan, cómo se alejan, dónde se alejan, cómo se orientan, por técnicas de radiotracking, que en realidad el día de hoy tenemos formas de seguirlas de una manera muy precisa, con realmente tags muy pequeñitos, que se pueden pegar a la araña sin dañarla, sin modificar su comportamiento. Entonces es algo que es relativamente sencillo y no demasiado costoso para hacer. Y bueno, y seguir trabajando sobre estos conceptos. ¿Es realmente que estos casos son raros o es que son también estereotipos que se conducen desde lo que es la vida de nosotros humanos en el planeta, que también se transfieren a lo que es lo que investigamos y cómo lo investigamos? Entonces, está buenísimo y hay mucho para abordar allí. Entonces, continuará siempre. Uno responde una pregunta y te surgen 20.000 más, eso es muy motivante y es como debe ser la ciencia, ¿no? Que nunca terminamos de responder nada. Esos son algunos de los fondos que hemos recibido a lo largo de estos años. National Geographic no solamente respaldó el proyecto, sino que me otorgó un fondo adicional como un premio que se llama Expand the Field, que es para mujeres científicas, para que se conozca nuestro trabajo en diversas partes del planeta. Es un fondo espectacular que hay, así que mujeres hay que animarse también. Y bueno, todas las fotografías y videos bellos son de Marcelo Casacuerta, las ilustraciones son de Tomás, su niño, que siempre me ayuda con las presentaciones. Y quiero terminar con esta imagen de yo súper feliz ahí en México DF, visitando a mi hermano con las ardillas en el Parque Chapultepec. Y no quiero dejar de invitarlos al próximo Congreso de Aracnología,